Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes. Feliz día del Señor. Hoy el Señor resucitó y les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis aquí algo que comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, me encanta hablar de la palabra de Dios. Soy muy feliz cuando estoy predicando, cuando estoy anunciando la buena noticia. Y es que me he dado cuenta de que el Evangelio se cumple cada vez que predicamos la palabra de Dios. Se hace real, palpable la resurrección. Mientras los discípulos de Emaús contaban cómo lo habían conocido al fraccionar el pan, vuelve y se aparece. Esto es algo fantástico de la palabra de Dios, donde se cumple aquello que dice Jesús: el que tiene, se le dará. Y es apenas lógico. Yo empecé a grabar este evangelio en el celular. En el celular ponía a alguien y quedaba ahí la imagen moviéndose, porque la persona no tenía un trípode, y a través del celular, sin micrófono, sin nada, ahí como estaba el celular. Y entonces, mientras uno se va metiendo en este camino de las redes digitales para evangelizar, entonces ya pronto sentí la necesidad de que era mejor una camarita diferente al celular, a la cual le pudiera adaptar un micrófono. Entonces consigo una primera camarita y así, poco a poco, en la medida en que uno tiene, entonces más se le va dando. Así sucede en el camino de Dios. Uno empieza a hablar de Dios y mientras habla de Dios adquiere un conocimiento nuevo. Dice el padre Raniero Cantalamessa que el gran error de los teólogos hoy en día es que piensan hacer teología leyendo libros, estando en las bibliotecas, pero no predican. Y esto el cardenal Cantalamessa llamaba a los teólogos, dice: les hago un llamado a que prediquen, porque la evangelización no es la vulgarización de un concepto más alto, es decir, de algo que está en el libro con lenguaje muy pesado, y entonces evangelizar, predicar sería hacerlo más vulgar, y cuando digo vulgarización es en el sentido de hacerlo común, de dominio común. Dice el cardenal Cantalamessa: no, evangelizar, predicar significa que yo contengo el misterio más grande y se lo doy a las personas. Y después está el hacer teología, el escribir los libros. Y él pone de ejemplo cómo los padres de la iglesia, los grandes predicadores, los grandes teólogos,
primero fueron predicadores y en la predicación entonces también se hicieron doctores porque iban poniendo por escrito lo que el Espíritu Santo les iba revelando en la predicación. Esto para decir de que es muy valioso en este tiempo de la Pascua que hablemos de Jesús resucitado, pero no de Jesús resucitado como un conocimiento, sino como una experiencia. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús se aparece a los que están hablando de Él, pero que no han tenido experiencia de Él y tienen miedo porque no lo conocen. No conocen al resucitado. Los discípulos de Emaús sí dijeron, miren qué bueno, les estábamos contando y esto fue lo que vimos, a Jesús resucitado. Esto fue lo que les estábamos contando. Pues ellos tal vez no se alarmaron, pero los demás sí. Y lo mismo nos puede pasar a los cristianos en este tiempo de la resurrección, de la Pascua. Hablar mucho de la Pascua y tener la resurrección como un concepto, algo que se nos transmitió a través del catecismo, a través de la predicación que hizo el sacerdote en el domingo de la resurrección, pero yo no experimentarlo. Y entonces tener miedo a la experiencia con el resucitado, sentirme confundido. Pues el resucitado es algo real, no tengamos miedo a la realidad de que Jesús resucitó. Los ortodoxos en la iglesia oriental, en este tiempo de la Pascua, ellos se saludan diciendo, el Señor resucitó, y el otro cristiano responde, en verdad resucitó. Es que es verdad, o sea, no es un concepto de el Señor resucitó así, pues todos decimos en Pascua que el Señor resucitó, pero la otra persona dice, en verdad resucitó. Para mí es una verdad porque me encontré con Él, porque tengo esa experiencia. Para eso es la cincuentena pascual, un espacio bastante amplio, incluso más grande que la Cuaresma. Cuaresma fueron 40 días, las cincuentenas son 50 días de Pascua, para ver si logramos tener el encuentro con el resucitado, porque si no me encuentro con el resucitado, lo que tengo es noticias. Decía un sacerdote predicando acerca de Tomás, que lo juzgamos y decimos, ese Tomás tan incrédulo, ese Tomás le falta fe, no me gusta Tomás. Y decía este sacerdote, fíjese que a mí me gusta la figura de Tomás, porque Tomás quiere conocer, quiere tener contacto con el resucitado. Tomás no se quiere quedar en el concepto. Tomás, mira que el Señor resucitó, se apareció. Ah, bueno, pues qué bien, vea, gracias por contármelo. Tomás quiere ir más allá del concepto de la resurrección. Tomás quiere tener la experiencia, queridos hermanos. En este tercer domingo de la Pascua yo los invito a tener una experiencia con el resucitado, una experiencia con el Dios vivo, una experiencia real, tan real como sentémonos a comer. ¿No tienen algo de comer? Vengan, dejen de estar ahí asombrados, que el resucitado es real y quiere estar en tu almuerzo. El resucitado es real y quiere estar en tu trabajo. La resurrección es tan real que quiere que la integres a tu vida. Soy yo, no soy un concepto, soy una persona. Dice el padre Raniero Cantalamessa que uno de los grandes errores en el cristianismo en la actualidad es que hemos tomado a Jesús por un personaje y no por una persona. ¿Y cuál es la diferencia? De un personaje se escribe, se habla, se componen canciones, se cuentan historias heroicas de un personaje. Pero yo no puedo encontrarme con un personaje. Simón Bolívar, muy interesante, el libertador de acá de Centroamérica, el libertador de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, pero al fin y al cabo, personaje, porque yo no lo conozco. Yo sé quién es Simón Bolívar por la historia, porque se me ha hablado de este personaje. El único que ha hablado de que se encuentra con Simón Bolívar ha sido por ahí Hugo Chávez o Maduro, pero mentiras, de un personaje solo se pueden decir cosas. Dice el padre Raniero, ese es el gran error de los católicos, de
relacionarse con Jesús como si fuese un personaje. Y Jesús no es un personaje, es una persona de carne y hueso. Dice Jesús: vengan, tóquenme, dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos como yo. Más bien miren, acá están mis señales. Ve, acá están las señales de los clavos. O sea, un encuentro personal. Un encuentro de resucitado que se integra a la vida común de la comunidad. Deja que Jesús resucitado se integre a tu nueva forma de vida en la resurrección, a tu forma de hablar. Déjalo que se integre. Deja que Jesús se integre a los modales de servir la mesa, de dar gracias antes de comer en familia. Deja que Jesús se integre a tu vida. Es una persona de carne y hueso, resucitada, viva, real. No te quedes en el concepto. Te invito a tener la experiencia con el resucitado, la experiencia palpable. Como Tomás también diga: yo quiero verlo, ¿dónde está? Yo quiero tocar. Yo no quiero vivir de un concepto de catecismo, yo quiero vivir de la experiencia de aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Qué le cambió la vida a Pablo? Pablo era un experto en conocimientos, en doctrina, en conceptos. Pero camino a Damasco se encuentra personalmente con él y esto le cambió la vida. Tal vez es lo que te está faltando a ti. Has celebrado muchas cuaresmas, muchas Semanas Santas, has celebrado muchas Pascuas, pero en concepto. Tal vez hoy es el día de obtener la experiencia. Te invito a abrir tus manos en un momento, si te es prudente y oportuno, y hagamos un momento de oración. Y le digamos al Señor que venga, que nos dé su experiencia, que lo queremos ver, lo queremos palpar. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Tu Señor que estás vivo, que está resucitado, que en verdad ha resucitado. Aparécete, Señor, a cada familia, a cada persona que se conecta con este evangelio en este día, con cada cristiano católico que está celebrando la Pascua de la Resurrección. Señor, aparécete en la cotidianidad de sus vidas y regálales tu experiencia de resucitado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, feliz día del Señor para todos. Compartan el Evangelio. Regálenme un like. Si no se han suscrito al canal, bienvenidos al canal. Suscríbanse para que en tiempo real les aparezcan las notificaciones cada vez que esté activo ya el Evangelio o alguna de nuestras actividades de evangelización. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.